Muy buenas tardes, muchas gracias por acompañarnos en esta sesión académica, en nuestra tertulia, sobre el tema, en esta ocasión, de la educación y los derechos humanos. Un tema por demás importante, un tema que debemos de reflexionar, un tema que nos invita a muchos compromisos para la defensa y garantía y protección de los derechos humanos. Muchas gracias por acompañarnos a nombre del Instituto Interamericano de Investigación y Docencia en Derechos Humanos. Y quiero darle la más cordial bienvenida en particular a la doctora Blanca Laura Rivero Banda, egresada de la segunda generación del programa, catedrática de la Universidad Nacional Autónoma de México, quien nos hace el honor de estar en esta ocasión como moderadora de esta tertulia. Y bueno, pues a quien le cedo el uso de la voz para iniciar esta actividad académica. Muchas gracias, doctora, por acompañarnos y te escuchamos. Bienvenidos y bienvenidas. Gracias. Adelante. Muchas gracias, señor presidente. Antes que nada, quiero agradecer la invitación que me distingue para estar con todos ustedes esta tarde, aunque sean breves minutos, pero poder dialogar, reflexionar en torno a un tema muy importante que nos atañe a todos nosotros. Me da gusto ver gente conocida que estuvo también en las sesiones conmigo en la segunda generación, el doctor Emilio Hurtado Guzmán, es un gusto, la doctora Adela Vallejo, que tengo el gusto de conocerla en persona, no nada más a distancia, y bueno, pues también la doctora Laura Quiroz, también la conocí en un evento, entonces, pero veo caras nuevas, aquí veo al doctor Rodrigo Moreno, a la doctora Ana Agostino, entonces, pues también para mí es un honor compartir esos espacios porque siempre he dicho, y se lo he dicho a usted en persona, señor presidente, que donde quiera que uno vaya hay que hacer amigos y no enemigos. Y entonces, pues esta es la oportunidad para hacer nuevos amigos en esta generación, que ojalá podamos compartir espacios también en lo presencial. Estoy escuchando que hay un evento ya preparándose en París, en Francia, para esta generación, que está muy nutrida, es un grupo muy numeroso y yo pues me congratulo de estar con ustedes para aportar y reflexionar en torno a un tema muy importante como fue el que se vio la semana pasada en torno a la educación como herramienta fundamental para la comprensión y defensa de los derechos humanos. Un tema que, bueno, fue impartido por el doctor Armando Valdés Cantú, un experto en el tema, igual que la doctora de la Vallejo, que también participó ahí sesión. Pero bueno, pues ahora nos toca a todos nosotros reflexionar en esta tertulia en torno a ese tema. Y bueno, por ahí se les mandó una información respecto a qué se entiende por una tertulia. Creo que no está de más volver a recordar que hay que construir conocimiento y que este conocimiento lo podemos hacer pues a base de la participación de todos ustedes, de la reflexión, de un diálogo respetuoso y también podemos diferir en cuanto a ideas, ¿no? Porque pues de eso se trata también una tertulia, que tengamos puntos de vista distintos, pero que al final podamos llegar a un consenso entre todos, ¿no? Bajo el marco de respeto, tolerancia hacia todos los que estamos presentes. Entonces, por eso yo les quiero pedir de manera muy respetuosa, de manera muy atenta, que todos los que estén aquí presentes prendan sus cámaras, porque pues como moderadora y como académica que soy en la UNAM, en cualquier momento puedo elegir a uno de ustedes para que pues nos dé su punto de vista en torno a este tema tan importante, porque aquí no se trata de un monólogo, sino de la participación e interacción de todos nosotros. Entonces, esa es mi petición de manera muy respetuosa y pues me voy a permitir nada más hacer una introducción al tema porque es un tema muy vasto, es un tema que pues la mayoría de los que estamos aquí reunidos compaginamos la profesión con la docencia. Sé que es un grupo multidisciplinario, sé que tenemos médicos, que tenemos tanatólogos, ingenieros, abogados, pedagogos. Es un grupo, perdón, José de Jesús, que molesto con tu micrófono. Doctor José de Jesús, gracias. Entonces sé que es un grupo muy multidisciplinario y por eso, pues, insisto, yo creo que vamos
a sacar muy buen consenso en torno a esta tertulia. Mire, yo tomando la sesión de la semana pasada, pude rescatar unos elementos muy importantes que considero yo podemos poner sobre la mesa en esta sesión. Entre los puntos a destacar por esa magnífica ponencia del doctor Armando Valdés Cantú, pues el primero nos habla de una historia del derecho humano a la educación, ¿no? Comenzando por ese documento que es un hito en cuanto a los derechos humanos a nivel universal, como es la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948. Él hizo referencia a ese documento tan importante en torno al derecho a la educación. Posteriormente, él nos habla del papel que juega la educación en los derechos humanos, desafíos y obstáculos que se encuentran también en este binomio de la educación con los derechos humanos. También nos habló del impacto de la educación en la comprensión y defensa de los derechos humanos. Y por último, también él nos habló de unas estrategias, ¿no?, que podemos llevar a cabo para, pues, que puedan permear la defensa y promoción de los derechos humanos entre los estudiantes. Y repito yo, aunque es un grupo muy multidisciplinario el que estamos aquí reunidos, pero la mayoría de nosotros nos dedicamos a la docencia, porque pues con todo ya el trayecto recorrido, en toda nuestra experiencia académica, ¿no?, que la mayoría tenemos, todos tenemos maestría, tenemos doctorado, pues yo no dudo que en algún momento en nuestras vidas alguien se haya enfrentado a un grupo, ¿no? A un grupo a lo mejor de pocas personas o grupos muy numerosos, pero al final eso es docencia. Y los que nos hemos dedicado muchos años a esta profesión tan noble, pues es momento de reflexionar si lo que estamos haciendo día con día en las aulas con nuestros estudiantes es realmente significativo para la promoción y defensa de los derechos humanos. Y eso es lo que quiero que podamos reflexionar, porque al momento de estar yo escuchando la ponencia del doctor Armando Valdés Cantú, pues a mí sí me hizo en ese momento preguntarme si lo que yo de manera cotidiana realizo en las aulas de la UNAM con grupos numerosos de 90 gentes, porque ustedes saben que ahí los grupos no son chiquitos, sobre todo en la licenciatura en Derecho, me imagino que estén así en Facultad de Medicina, que estén también así en la Facultad de Arquitectura. Entonces, me hizo cuestionarme si realmente la actividad que yo estoy realizando de manera cotidiana con los alumnos contribuye a la defensa y promoción de los derechos humanos y a formar gente con valores, en el caso a nivel licenciatura, formar profesionistas con valores y que puedan contribuir a formar una sociedad de paz. Y yo creo que durante pues todo el año que yo estuve estudiando como ustedes el postdoctorado, pues llegó un punto en que dije, al final no es lo mismo y ustedes me darán la razón, cuando terminen de estudiar su postdoctorado, somos otros, cambiamos totalmente. La visión que teníamos antes cuando ingresamos al postdoctorado a cuando somos egresados del postdoctorado, se los juro que es diferente, ¿no? Pero aún así, yo me hice la pregunta, ¿realmente este semestre que acabo de terminar, el anterior, tuve la posibilidad de contribuir con mis conocimientos para hacer pues un grupo donde pudiera yo permear de manera más tangible los derechos humanos? Y la verdad es que llegué a la respuesta de que creo que me faltó. Me faltó, pero nunca es tarde para poder llegar a la finalidad que todos pretendemos, ¿no? Que es formar una sociedad de paz, de justicia y con valores. Y bueno, para eso el docente tiene una función muy importante, lo comentó el doctor Armando Valdés. El docente tiene que ser ejemplo en las aulas de respeto hacia los derechos humanos.
¿Y cómo es que el docente va a hacer pues esa figura de respeto? Pues dando el respeto. El primero que debe dar muestra de respeto a los derechos humanos es el docente, porque al final los alumnos de la generación que sea, del nivel de estudio que sea, el alumno siempre ve en su profesor, en su profesora, ve una imagen a seguir. Y entonces nosotros, como ejemplo que debemos dar y debemos predicar con el ejemplo, pues tendríamos que en las aulas mostrar que lo primero que debemos de dar hacia los alumnos es confianza, una confianza de respeto, sobre todo en el marco de respeto, pero confianza porque el maestro, antes de generar el conocimiento, antes de tratar un tema específico en el aula, considero que el maestro debe contextualizarse en el tiempo y en el espacio. ¿Por qué? Porque si se contextualiza en tiempo y en espacio, puede detectar las necesidades o los problemas del grupo en particular. Y puede detectar así personas que tengan necesidades distintas a otros, ¿no? Pudiera yo hablar algún alumno, algún participante que tuviera alguna necesidad de salud, que tenga que estar yendo constantemente a un tratamiento médico, una quimioterapia, no sé, y por esa situación tenga que estarse ausentando del aula. Tengo que ver el contexto cultural de mi grupo, tengo que ver las necesidades económicas, unas más de otros en comparación con otros alumnos, unas tienen más, otros tienen menos. Entonces, todo eso yo debo de tomarlo en cuenta para saber cómo poder cubrir las necesidades de esos alumnos y que el conocimiento pueda llegar a todos de la misma manera que llega a aquellos que no tengan necesidades o que no las tengan en un grado mayúsculo. Entonces, yo creo que por ahí deberíamos empezar, siendo sensibles como docentes con las necesidades de nuestros alumnos. Porque ahorita no se trata de generar o de ir a compartir nada más conocimiento, sino que se trata, como lo dijo el doctor Armando Valdés, de que podamos permear en nuestros alumnos y alumnas, podamos permear el respeto, el conocimiento, la promoción de estos derechos humanos que verdaderamente faltan en nuestra sociedad. Y creo que el punto toral ahorita de que tengamos, y no nada más en México, hablo a nivel mundial, pero por los que estamos aquí en México, sé que hay gente de otros países también, pero pues el grado de violencia que estamos viviendo es mayúsculo, pero precisamente por esa falta de conocimiento respecto hacia los derechos humanos, ¿no? Y para esto, pues yo me permito recordarles que en el artículo primero de la Declaración Universal de Derechos Humanos se establece en su primer artículo, entre otras cosas, que todos debemos ser fraternos los unos con los otros. Eso es lo primero que se marca en el artículo primero de esta Declaración Universal, ser fraternos, solidarios. Y eso es lo primero que debemos dar muestra en el aula el maestro hacia los alumnos. Voy a ser sensible, solidaria contigo, detectando tus necesidades para que el conocimiento que yo voy a transmitir pueda permear de la misma manera para todos, en igual de circunstancias, sin ninguna discriminación, y con eso empezamos a dar, digamos, la primera, pues digamos, la primera muestra de que el docente que está al frente de ese grupo tiene presente los derechos humanos y tiene presente lo que dice el artículo primero de la Declaración Universal. Ahora, el artículo 26 de la misma Declaración Universal de los Derechos Humanos, pues habla justamente del derecho a la educación, ¿no? Y dice que pues este derecho a la educación pues lo tienen todas las personas, eso ya lo sabemos, ¿no? Y que, bueno,
todo mundo debe tener acceso a la educación como una manera de poderse desarrollar en el ámbito personal, social, ¿sí? Y sobre todo, ¿por qué no decirlo también en el ámbito económico, ¿no? Porque esto nos va a permitir vivir de una u otra manera con dignidad. Y precisamente por eso la educación debe estar al alcance de todas las personas. El mismo artículo 26 de la Declaración, en el punto número 2, dice textualmente que la educación tendrá como objeto el pleno desarrollo de la personalidad humana y el fortalecimiento del respeto a los derechos humanos y a las libertades fundamentales. Favorecerá la comprensión, la tolerancia y la amistad entre todas las naciones y todos los grupos étnicos o religiosos, ¿sí? Promoverá acciones para el mantenimiento de la paz. Entonces, si uno de los principales objetivos que todas las naciones quieren, que tienen como finalidad primordial es la paz, pues entonces todos los docentes, a través de nuestra cátedra diaria, debemos contribuir, ¿sí? En el momento que estamos frente al grupo, a construir la paz, a que nuestros alumnos sean sensibles también con otros, ¿sí? Sean tolerantes con otros en torno a este punto tan importante como es el respeto a los derechos humanos. Incluso entre los propios docentes, yo me he dado cuenta, a lo mejor ahorita que hagamos estas reflexiones, ustedes me lo dirán, pero entre los propios docentes, yo me he dado cuenta que a veces son intolerantes hasta con cosas muy, muy sencillas que aparentemente pudieran pasar, digamos, desapercibidas, pero no. Ahora, después del postdoctorado, me doy cuenta que son puntos que yo no los veía y que ahora sí los veo, ¿no? No me dejarán mentir cuando un alumno llega y le dice a un profesor, oiga, quiero que usted me asesore mi tesis, ¿no? Y el profesor lo primero que le dice, ¿de qué es tu tema? Y el alumno le dice, pues mire, quiero investigar en torno a la presunción de inocencia en materia penal, porque yo considero que no debe haber presunción. Oye, no estoy de acuerdo contigo, ¿eh? Eso que tú estás queriendo investigar, no, no, te van a decir que estás mal. Eso es intolerancia. Entonces, yo como docente debo de ver de qué manera puedo enfocar la idea que el alumno tiene, que es muy respetable porque es su idea, es su punto de vista y poderla encauzar, pero de ninguna manera querer cambiar lo que el alumno trae en mente. Y eso desde mi punto de vista considero que sea una intolerancia por parte del profesor y no da muestra de ser respetuoso y sensible con el alumno, ¿sí? Entonces, esas pequeñas cosas son las que a lo largo de un año de estudio en el postdoctorado hicieron que yo fuera más meticulosa en torno a la manera como me conduzco en relación con los alumnos y en relación, obvio, con las demás personas, pero en específico, como el tema es la educación como herramienta fundamental para la comprensión y defensa de los derechos humanos, pues la enfoco justamente a la parte de la docencia. Y por último, ya para dejarles el uso de la voz y empezar con nuestra tertulia y para poner, digamos, temas sobre la mesa, pues yo quiero compartir con ustedes de manera muy, muy breve cómo pues el docente debe jugar un papel importante en la promoción de estos derechos humanos, que su labor va más allá de la transmisión de conocimiento, sino que también va en sensibilizar a las personas hacia las cuales nos dirigimos. Y para eso, pues me permito dar de manera sencilla y rápida unos puntos claves del docente para la promoción de los derechos humanos, ¿no? Y que debemos, considero yo, poner en práctica sin importar muchas veces pues las necesidades que también tiene el docente en el aula, porque a veces tenemos necesidades, no tenemos todas las herramientas
didácticas, no tenemos las herramientas a lo mejor pedagógicas. Pues yo soy abogada, yo no estudié pedagogía. Entonces, cuando yo doy clases, pues yo empecé a dar clases pues de manera lírica, ¿no? A como yo pensaba que podía transmitir el conocimiento. Pero para la defensa y promoción de los derechos humanos, yo creo que la clave está en la sensibilidad, pero ya frente a un grupo del nivel que sea, creo que hay que involucrar otros puntos, como sería inculcar valores y principios a nuestros alumnos, ¿sí? Vienen, pues, desafortunadamente, de familias también, disfuncionales, muchos de ellos, etcétera, y pues también en casa esos valores, pues a lo mejor no son, digamos, recurrentes entre sus familias y vienen con una escasez de valores tremendo. Entonces hay que inculcar los valores y principios en nuestros alumnos, crear un ambiente, como sí se mencionó en la clase pasada, crear un ambiente inclusivo y seguro para nuestros alumnos, ¿sí? Insisto, con las deficiencias que podamos tener en las universidades, porque sabemos que también hay problemas presupuestales, problemas de inseguridad dentro de los campus, etcétera, pero con todas esas dificultades debemos contribuir a que los espacios sean lo más seguro posible desde el momento que el docente entra y cierra su puerta. Crear o fomentar un pensamiento crítico, ¿sí? Para estimular, como se los mencioné a un principio de esta sesión, para estimular a todos los participantes a una reflexión, a un consenso en torno a un tema, haciendo que todos participen en el marco de respeto y tolerancia hacia las ideas. Fomentar respeto y empatía del profesor hacia su alumnado, que ya lo habíamos mencionado, promover la participación activa de los alumnos, hacerlos que participen con la construcción de conocimiento, que no sea nada más un monólogo del docente, sino que todos se involucren, y desarrollar habilidades de convivencia pacífica, ¿sí? O sea, debemos ser mediadores en un momento dado, en una situación de debate, para que al momento que cada uno esté dando sus puntos de vista, bueno, podamos mediar, podamos consensar sin que nadie se sienta excluido, sin que nadie se sienta discriminado. El conocimiento, como lo dije, debe de llegar a todos de la misma manera. No debemos de discriminar a nadie y debemos de ser muy, muy tolerantes. Debemos dar ejemplo en la medida de lo posible, porque pues también somos humanos, podemos equivocarnos, pero que sea lo menos, y yo creo que todos los que estamos aquí reunidos, nos une justamente el que nos hemos preparado, nos gusta investigar, nos gustan los desafíos, y yo creo que uno de los desafíos más grandes que tiene la sociedad actualmente es lograr esa paz. Y para ello los docentes somos una herramienta fundamental en la construcción de esa paz que tanto, tanto necesitamos, insisto, a nivel mundial. No nada más es regional, sino es mundial. Bueno, pues esto es lo que yo les quería comentar para dejar algunos temas sobre la mesa, y si alguien quiere intervenir, o ustedes me dicen, o hacemos la dinámica de que, digamos que los que tengo aquí podamos empezar la tertulia, como ustedes me lo indiquen. Doctora Adela, adelante, por favor. Gracias, un gusto saludarle, doctora Rivero. Me encanta siempre el enfoque que le da a cada uno de los temas. Gracias, buena noche a todas y todos los presentes. Sí me gustaría abordar el tema porque tengo un rato ya trabajando sobre esto. Lo que nos acaba de exponer es el trabajo gigante que ahora se le ha heredado al docente. Los que estamos frente al grupo es que cada vez es como más responsabilidad sin las herramientas. Y hablo absolutamente de todos los niveles educativos.
Pensemos en la educación y los derechos humanos, así como los pilares interdependientes de, por un lado, el desarrollo humano y por otro lado, el desarrollo democrático. Y mientras que los derechos humanos van a van a brindarnos el marco ético y jurídico en el que vamos a sustentar la dignidad de cada una de las personas, la educación va a ser el vehículo indispensable para que estos ocurran, para que sean efectivos, comprensibles, exigibles y además sostenibles. En palabras de la UNESCO, la educación es el medio fundamental para transformar sociedades y promover el respeto por los derechos humanos, la justicia, la igualdad y la paz. ¿Y quién hace todo este trabajo en el aula? Pues los docentes, con las herramientas que se les dan de sus respectivas carreras, pero cuando llegamos a la educación media superior y posgrados, ahí las herramientas son diferentes porque de acuerdo a la edad aprenden diferente, no todos vienen del mismo contexto, hay que hacer evaluaciones diagnósticas y de ahí desarrollar, aun cuando uno tenga 3 grupos con la misma materia, hay que desarrollar escenarios distintos porque tienen necesidades diferentes, pero además cuando está inmerso un estudiante eh, que por la edad, la condición, la capacidad, discapacidad permanente o transitoria, no es segregarlo, no es darle una educación especial, sino es cambiar el escenario de todo el grupo para que se pueda dar una sola manera de educación para todos. La verdad que sí, son retos muy grandotes, sin embargo, podemos decir que la educación en sí misma es un derecho fundamental reconocido en distintos instrumentos internacionales, lo comentaba la clase anterior, la Declaración de los Derechos Universales, perdón, la Declaración Universal de los Derechos Humanos, usted lo acaba de decir en el artículo 26, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales en el artículo 13 y la Convención sobre los Derechos del Niño, artículo 29. Todos estos marcos normativos establecen el principio de progresividad, es decir, la obligación de los estados de avanzar de manera continua hacia la plena realización del derecho a la educación, sin regresiones injustificadas, sin limitaciones. No sé, hasta aquí me gustaría, porque es que quiero participar en otros momentos de otros temas, pero creo que hasta aquí el desafío y el obstáculo es la desigualdad estructural, violencia y exclusiones que existen, y el déficit, este es el más grande, en la formación docente. Y reitero, el reto grandísimo y muchas veces sin las herramientas suficientes se le queda al docente. Ya ni hablo de supervisores y juntas y sanciones, porque ese también es otro paquetote. Es bueno. Gracias, doctora Adela. Y sí, efectivamente, es un reto gigante el que tenemos los docentes, dice usted, sin tomar en cuenta directivos y personal administrativo, pero es que realmente, doctora Vallejo, usted no me dejará mentir, realmente el docente, pues es el que tiene la interacción directa, ¿sí? Con la materia prima, si me lo permiten decirlo, que son nuestros alumnos, ¿no? Y es el que ve las necesidades del grupo, ¿no? Entonces yo creo que las estrategias, insisto, deben de partir de nosotros. También escuché la sesión pasada, cuando estaban en la serie de preguntas y respuestas, que se mencionaba qué hay con las políticas públicas en cuanto a educación, ¿no? ¿Qué hay en cuanto a las ideologías que se quieren permear desde el punto de vista político con nuestros alumnos y que eso también puede generar un choque, una confusión entre los mismos alumnos? Pero bueno, lo dejamos a bien sobre la mesa para si quien la persona que participó, creo que fue uno de las personas que son muy activas en este grupo, que puso eso sobre la mesa con el doctor Armando, de qué pasaba con esa situación de querer introducir pues ideologías, ¿no? Como parte de la educación. Pero bueno, ahorita lo dejamos sobre la mesa. ¿Les parece? Le doy el uso de la voz a la doctora Rocío Rico.
Luego nos vamos, tenía por aquí otra personita, el doctor Héctor Mancilla y la doctora Nora Castro. En ese orden, si los que tengo a la vista. Doctora Rocío Rico, por favor, sí, con el gusto. Igualmente, muchas gracias y gracias por esta tertulia tan amena como siempre, deleitando. Yo siempre he dicho que un buen café o un buen vino, dependiendo del tiempo, saborea más uno el derecho. Entonces, tengamos un buen vino a la mano o un buen café y se hace más ameno todavía. Coincido, digo, muy breve mi participación, sin embargo, hablamos precisamente de esas barreras que son las desigualdades, la pobreza, la discriminación, la formación. Definitivamente tenemos un desafío. Y un desafío, como lo acaba de señalar, doctora, mejor dicho, parece, con todo respeto, tenemos en el aula precisamente, yo creo que el reto para tener mejores seres humanos lo tenemos enfrente de nuestros ojos, lo tenemos en el día a día, porque podemos desgastarnos con romanticismos, por allí escuchaba con bastante lectura, con bastante libro, pero yo creo que es hora de actuar. Y el hora de actuar es basado precisamente en ese trabajo de aprender y desaprender, como lo decíamos la sesión anterior. Es momento de aterrizar ese aprendizaje a la cuestión práctica, llevar a cabo esa interacción, pero también a esa escucha activa que tanto necesitamos conocer, esa sensibilización, esa parte de los alumnos. ¿Por qué de pronto no participan? Porque tenemos que crear no un futuro, tenemos que, ya está en nuestras manos enderezar esta sociedad que tanto nos necesita. Necesitamos ya, ahora sí, dejar la parte de simulación por la parte de actuar en una parte de comprensión, en una parte de solidaridad activa. Ese es mi punto de vista y también, ¿por qué no tocar las puertas de quienes estemos más cerca, pues de ese monstruo llamado Estado, de ese sujeto activo de esta relación que no es ajeno y que en sus agendas estatales y de Estado debe de estar más allá de un decálogo, más allá de una norma, más allá de una ley, porque nos podemos llenar de leyes, pero ¿qué pasa con la parte del ser humano? ¿A dónde vamos? ¿Dónde estamos y a dónde vamos? Muchas gracias, es cuanto. Gracias, doctora Rocío Rico. Y sí, lo que usted comenta es muy importante de ver la parte, por parte de las autoridades, qué es lo que ellos están haciendo, qué es lo que también ellos deben contribuir para justamente que en las escuelas de cualquier nivel, como lo dijo la doctora Adela Vallejo, de cualquier nivel, pues la educación cumpla esa finalidad, ¿no? Y no es nada más estar creando normatividad y normatividad, sino que justamente en esa normatividad que es muy vasta, también dentro de las normas estén permeados los derechos humanos, ¿no? Porque también si nada más tenemos una construcción de conocimiento jurídico en una norma, pero no se ve la sensibilidad por parte de los derechos humanos ahí, pues también ahí el marco jurídico también está fallando. También pudiera ser algo importante en torno a este tema. Doctor Héctor Mancilla, por favor, es un... Hola, hola a todos, buenas noches. La verdad es que es un tema sumamente interesante y que impacta en la vida de todos, porque los derechos humanos en la educación es algo que verdaderamente no se da porque los docentes no somos unos verdaderos docentes, y aquí ya vemos muchos que entiendo lo somos, en el sentido de que no sabemos enseñar la parte humana. Y es porque, lo dijo muy bien hace rato también la doctora Blanca Laura, nos preparamos para ser abogados, psicólogos, médicos, dentistas, todas nuestras disciplinas las dominamos, pero no dominamos la docencia.
Y la gran mayoría de los docentes solo somos profesionales disciplinares. Y yo creo que aquí es el tema que voy a hacer muy breve, pero que quiero poner en la mesa, que se me hace muy importante, es esto que también mencionaban de conocer a nuestros estudiantes. Y no hay manera de conocerlos si no hacemos un seguimiento de quiénes son en una tutoría, por ejemplo, ¿no? Creo que el tema de las tutorías hoy en día son fundamentales para el educador, para conocer esas necesidades que nuestro paciente, nuestro alumno tiene, y que nosotros verdaderamente las abordemos. Ahora, saber abordarlas es otro desafío enorme, ¿no? Porque puedo saber qué necesita, pero ahora cómo le hago. Entonces, estos cursos para aprender a ser maestro tendrían que ser obligatorios para todos nosotros en cualquier universidad. En realidad, hay muchas que sí nos piden para poder subir de categorías laborales y que muchos tristemente lo hacen solo con ese fin. Pero, y lo dijeron también hace rato y no es la primera vez que lo mencionan, creo que nos estamos convirtiendo en otras personas. Es de agradecerse el hecho de que estemos escuchando a tanta personalidad, tanto personaje con sus experiencias, el libro de la doctora Adela, o sea, todo esto que son importantísimos, que empecemos a conocernos, también nosotros como personas, mejorar como personas, porque eso va a hacer que mejoremos como formadores, ¿no? Y que entonces los cursos a los que nos obligan a tomar, verdaderamente los tomemos en serio, ¿no? Y que los llevemos a la práctica, que es lo mismo que acaba de decir la doctora Rocío, ¿no? O sea, que ya no se quede en el discurso, que lo llevemos a la práctica, y creo que son dos temas fundamentales. Aprender a ser un docente en la pedagogía misma, y aprender a hacer tutorías para saber las necesidades y entonces saber abordarlas, ¿no? Esos son los dos temas que yo quisiera dejar ahí, que la gran mayoría de nosotros que somos unos grandes profesionales disciplinares, si nos gusta enseñar, tenemos que aprender, ¿no? Es correcto, doctor Héctor, gracias por su participación. Y efectivamente, nada más les comento algo que a lo mejor muchos de ustedes saben, pero pues cuando uno quiere ingresar a la universidad a dar una cátedra, pues sí nos hacen exámenes, pero de conocimientos, nada más de conocer en torno a la disciplina que tú vas a enseñar, ¿verdad? Pero no te están evaluando si verdaderamente tienes esa sensibilidad para estar frente a un grupo, ¿no? Tienes, no, dejan de lado la parte que estamos comentando de los derechos humanos, ¿no? Y yo creo que ahorita, en estos tiempos, al momento de hacer los exámenes de ingreso para una persona que por primera vez quiere un grupo, ¿sí? Pues yo creo que debería tener ahí también, debería de evaluarse el perfil que la persona tiene en torno a poder permear los derechos humanos dentro del aula, porque como bien dice usted, nada más evalúa el conocimiento para poder ingresar, pero no las demás habilidades que debe de tener, ¿no? Muchas gracias, doctor, se lo agradezco. Doctora Nora Castro, un placer, adelante. ¿Qué tal? ¿Cómo están todos y todas? Buenas noches. Quisiera nada más hacer como un breve comentario sobre la paradoja que yo veo en cuanto a los universitarios. Muy seguramente muchos de los que estamos aquí dimos clases a jóvenes universitarios. Y aquí existe algo que es importante y quisiera yo recalcar. Esta conciencia que tienen muchos de los universitarios, y no es que todos, no quisiera generalizar en el 100%, pero sí la gran mayoría, sobre temas de derechos humanos en cuanto a los valores o a la conciencia que puedan tener sobre la justicia social, la inclusión, todos estos temas con respecto a los derechos en la educación, tanto para sí mismo como para otros o estas como personas en estado de eh, vulnerable, ¿no? Entonces, pues uno pensaría, seguramente es que entienden perfectamente qué significa este respeto hacia los demás, incluyendo a los docentes. Entonces, yo he visto particularmente, quizás no en lo personal, pero sí en algunos casos cuando ya empezamos a ser mayores y quizás pues muchos nos ven con mucho respeto, pero también muchos de los jóvenes en esta percepción que tienen ellos sobre la autoridad y las generaciones que se están presentando
aquí no puedo generalizar, no todos son así, pero empiezan a ver esta figura de imposición donde pues tiene que evaluar, tiene que poner calificaciones, en ocasiones pues hay cierta resistencia intergeneracional sobre los avances tecnológicos que puede haber en educación y que quizás no vamos al 100 a la par junto con ellos como universitarios. Entonces, en este sentido, pudiera haber esta falta de empatía y quizás también, pues, esta falta de respeto, ¿no? En esta, pues, ¿cómo puedo decir? Como en esta creencia donde ellos se ven infalibles, donde se ven con esta necesidad de tenerlo todo rápido, de no querer respetar las reglas y sobre todo, pues, cuando nosotros somos evaluados, me he dado cuenta también que muchos de los jóvenes son muy, muy duros evaluando a los profesores. En ese sentido es como no toman en cuenta pues todo lo que hay detrás de un trabajo de preparar una clase, de todo lo que implica esta educación continua para nosotros, a pesar de no ser pedagogos, pues estar inmersos precisamente en todos estos avances que van siendo súper adelantados a nuestros tiempos y pues que tenemos que ponernos nosotros, pues decimos literalmente las pilas, ¿no? Estos estudiantes no nos ven precisamente con esto, con esta parte humana o esta parte como en mi derecho laboral o mi derecho humano o mi derecho personal, sino solamente como proveedor de servicio educativo. ¿No? Yo estoy yendo quizás no importa que sea una universidad privada o una universidad pública, finalmente no se toma en cuenta como en esta dignidad de docente que nosotros podemos tener y a veces ya con muchos años de experiencia, ¿eh? Entonces, pues se pueden ver estas faltas de respeto que donde se pueden surgir algunos malentendidos, que pudiera ser como quizás parte de la comunicación que ellos están pues teniendo diferente, ¿no? Como generación, nosotros nos comunicábamos con otras generaciones de jóvenes quizás mucho más fáciles, pues a lo mejor más respetuosas, con menos implicancias, porque ahora todo el mundo lleva su laptop o su iPad y está en todo menos en clase. O sea, quizás los más atentos. A lo mejor esto pasa en salones muy grandes. Por ejemplo, yo doy clases a alumnos en salones de casi 60 personas. Entonces ahí, pues es difícil, obviamente, que todos pudieran estar a lo mejor dejando de contestar su WhatsApp, etcétera. Estas expectativas, entonces, que a veces pueden llegar a ser irreales, yo considero que el rol que nosotros podemos tener como docentes, como facilitadores de la educación, pues no se logran adaptar precisamente a estas expectativas que todos los estudiantes o todos los universitarios pudieran tener. Entonces, para resumir, o sea, yo siento que a veces uno, después de ver estas evaluaciones, no sé si a todos les pasa, y surgen por ahí, a lo mejor de 60 alumnos que tuve, pues puede ser que uno o dos o tres, no sé en general cuántos, pero pudieran hacer comentarios muy duros sobre la impartición de clases. Es como, espérame tantito, se puede uno llegar a desmotivar el síndrome de burnout que tú tienes, o cómo puede ser que este aprendizaje pudiera haberlo sentido, pues yo lo puedo sentir hostil y también es como un clima o sea, como de falta de respeto, donde el ambiente de este proceso de aprendizaje pues pudiera hacerse como, no sé, como precisamente hostil, ¿no? Entonces, pues yo veo ahí que sí, están muy sensibilizados a los derechos humanos, ¿no? Pero por una parte no consideran también que nosotros somos humanos, que como docentes tenemos que tener esa parte también como de consideración en el sentido de hacerles hincapié que yo también como docente tengo pues pues derechos, ¿no? Lo importante aquí sería entonces pues quizás fomentar un poco más la comunicación, que era lo que usted decía, doctora, con respecto a cómo podemos irnos creando este diálogo pues de una forma mucho más clara, mejorando quizás estos códigos como de conducta que pudieran estar implícitos. Y finalmente, pues yo creo que es justo la palabra que se ha mencionado mucho aquí, que es la empatía, ¿no? Si podemos a lo mejor de alguna manera lograr este liderazgo tanto personal como institucional sobre temas de empatía, pues es dejar ver que los jóvenes universitarios están justo en eso, ¿no? En este crecimiento, en este desarrollo de estas habilidades que es finalmente reconocernos a nosotros como docentes, como profesionales y sobre todo como personas, ¿no? También titulares de estos derechos humanos. Este ambiente pues va a crearse finalmente como el respeto y es lo que yo quisiera
dejar, ¿no? Como que siempre vemos nosotros como docentes de proteger a los alumnos, proteger la educación, proteger... Ahí se le perdió un poquito el audio, doctora Nora, pero sí. Perfecto. Gracias, doctora, por su punto de vista. Y sí, en efecto, usted tiene razón en cuanto que nos menciona que a veces el alumno cree que también nosotros somos únicamente la figura que está ahí para ponerles un 10 o ponerles un 5, ¿no? Pero yo siempre he dicho, como usted bien lo dice, hay que buscar esa empatía con los alumnos, ¿no? Porque siempre les digo, miren, mi función, aparte de compartir el conocimiento, aparte de que podamos construir conocimiento aquí entre todos, pues también mi función es hacerlos sensibles, hacerlos reflexionar, tener un conocimiento también, si me lo permiten, desde el punto de vista, un conocimiento humano, pero también les comento, hay que ver la forma como nos dirigimos hacia los participantes, hacia el alumnado, ¿no? Porque yo puedo decirle a una persona no, pero con cariño. Yo puedo a lo mejor evaluar a un alumno y ponerle un 5, pero con cariño. ¿En qué sentido? O sea, es un 5 que me refleja a lo mejor la parte del conocimiento, pero por el otro lado sí pude permear en él en cuanto a valores, ¿no? Y creo que ahí también tendríamos que balancear, ¿no? En el aula, cómo poder lograr que el alumno nos pueda ver a nosotros también como parte de ellos mismos, ¿no? A veces la brecha generacional también, doctora, no me dejará mentir, pues en cada semestre va siendo más grande, ¿no? Pues yo cuando empezaba clases la brecha generacional era muy pequeña, yo me podía sentir más identificados con ellos. Ahora la brecha generacional es más grande, ¿sí? Pero pues tengo ya alumnos que pueden ser mis hijos, ¿no? Pueden ser, entonces, pero aún así, exacto, pues hay que ver esas estrategias. Y otro punto de vista que también lo dejo sobre la mesa para todos es que nosotros cuando estudiamos la licenciatura, sea de médicos, sea de arquitectos, sea de pedagogos, de abogados, nosotros en nuestro plan de estudios no estudiamos derechos humanos. Nosotros, bueno, los que son de mi edad, ¿no? Más, pues no teníamos en los planes de estudio hablar de derechos humanos. Entonces, ¿cómo ahorita poder nosotros enseñar esa parte cuando nosotros no estudiamos con ese perfil? Pero bueno, por eso está estos postdoctorados de alta calidad, porque de verdad nos hacen ser cada día mejores. Gracias, doctora Nora, un placer. Y le doy el uso a la voz a la doctora Julia Andrea López. Después voy con el doctor Joan Pérez y luego la doctora Verónica. ¿Estamos de acuerdo? Sí, Gracias. Adelante, doctora Julia, por favor. Julia, solamente. Pues muchas felicidades a todos los compañeros que están participando. Sin duda creo que hemos dejado sobre la mesa algo muy importante que además de la empatía es la concientización. Si algo muy importante también dijo Nora es que ahora nos enfrentamos a generaciones que son generaciones retadoras, que son generaciones que vienen ya trabajando con inteligencia artificial, que ponen en tela de juicio muchas veces el conocimiento, la experiencia y la práctica que estamos nosotros desarrollando día con día. Digo, las herramientas tecnológicas sin duda son eso, unas grandes herramientas que nos ayudan y nos facilitan incluso la vida profesional. No obstante, se ha optado en los últimos años por modelos humanistas de educación en donde el docente deja de ser el que se para en clase, habla y convierte en este modelo al alumno en un gestor del aprendizaje, es decir, el alumno a través de estas herramientas aprende a aprender, aprende a ser el gestor del aprendizaje. Creo que frente a un panorama de derechos humanos, si hemos optado por aprendizajes de derechos humanos, por concientización, por empatía, esto sí, tenemos que establecerlo de manera bidireccional. Tenemos que optar no por una concientización en esa denominación. Yo optaría por un sistema o programa de habilitación de perspectiva en derechos humanos. Y esto es, no nada más te voy a impartir clases de derechos humanos, sino te voy a dar estas herramientas psicológicas, jurídicas, sociales, de trabajo social, organizacionales, para que tú puedas ser
en este modelo humanista, el gestor, y aprendas y enseñes al alumno a poder tener esta perspectiva empezando desde el aula de clase. Creo que hoy en día es muy fácil ponerse frente a un grupo, sobre todo este tipo de generaciones, y que en cualquier momento se ponga en tela de juicio si se le está o no violentando derechos, ¿no? Porque decía la doctora Blanca, es muy cierto, le puedes poner un 5 con mucho cariño, con mucho respeto, sin violentar, y no obstante puede ser un atentado hasta para sus derechos humanos. Entonces, yo creo que esta habilitación de la perspectiva de derechos humanos no solamente tiene que ir encaminada también al docente, sino también a las altas esferas. Y es que esto también es un eje transformador y un eje formador para todos los profesionistas, dentistas, psicólogos, abogados. Entonces, creo que esta tertulia nos permite darnos cuenta que la habilitación, una, tiene que ser bidireccional, y dos, todas las profesiones tienen que incluir perspectiva de derechos humanos, pero que sea una perspectiva integral, de protección y garantía de los mismos. Sería todo. Gracias y muchas felicidades a todos. Gracias, doctora Julia, un placer. Y efectivamente, ¿no? Hay que ver la manera, no tanto de concientizar, más bien como que sean ellos los que puedan generar el conocimiento en torno ya a derechos humanos. Ellos crecieron ya también digamos, con este tema, porque ellos sí lo han visto, ya en la pandemia se agudizó mucho este tema de los derechos humanos. A todos los profesores nos indicaban que fuéramos muy sensibles, ¿no? Con los alumnos después de la pandemia por todo lo que se había pasado. Y también decimos, bueno, y con los maestros, ¿quién va a ser sensible? Porque también venimos del mismo problema, ¿no? Entonces aquí es un binomio que debemos combinar, como usted bien lo comenta, dentro del aula. Doctora Julia, un placer. Y bueno, le doy el uso de la voz al doctor Joan Pérez. Doctor, un gusto. Doctora Gracias, doctora Blanca, un Blanca. favor, perdón que interrumpa antes de que empiece el doctor Pérez. Si pudieras incluir también, por favor, en tu lista a la doctora Laura Quirós y al doctor Moisés Sarmiento. Tienen problemas para levantar la manita, pero por ahí en tu lista de espera de participaciones. Perdón por la interrupción. Gracias. No, tranquilo. Bueno, muy buenas noches a todos. Eh, en la Constitución colombiana, en el artículo 67, eh, se promulga que la educación es un derecho de la persona. Entonces, por eso me llamaba la atención lo que decía la doctora Nora ahorita. Resaltó muchas veces la palabra persona. Es un derecho de la persona, pero también es una función social. Así reza en la Constitución Política de Colombia. Entonces, es pensar en la persona, pero pensar esa persona de cara a una sociedad, en y con una sociedad. Por lo tanto, no pensar únicamente los derechos humanos desde la educación en la universidad. También hay que pensarla desde los niveles preescolar, secundaria. Yo trabajo con jóvenes y son adolescentes que tiene uno que buscar, pues trabajo con el área de inglés y la investigación del uso del inglés con jóvenes y cómo llegarle a los jóvenes para que aprendan inglés en un contexto colombiano de instituciones educativas públicas, donde lo primero que le dicen los estudiantes es, profe, ¿yo para qué voy a aprender inglés? Entonces es cómo llegarles. Entonces, eh, cuando yo pienso en la persona, que estoy educando a una persona, dejo de verlo como un objeto, como quiso imponerlo a principios del siglo pasado, todos los asuntos técnicos, inclusive la misma evaluación, el concepto de evaluación con Tyler viene justamente, es desde una postura técnica. Yo cuando pienso en la persona, en la educación como persona, de entrada ya le estoy dando esa calidad de humano, pero también es cómo hacerlo consciente de que si estamos en una función social, debe hacerse responsable. Responsable inclusive de ese derecho que se le está brindando constitucionalmente. Responsable inclusive de su propio proceso de educación. Entonces, cuando vivimos en una sociedad que cada vez, como la nuestra, la colombiana, que cada vez va más en detrimento de los valores sociales,
es pensar cómo llegar a los jóvenes a través de la educación para pensar en una sociedad mucho más justa, para pensar en una sociedad que sea más equitativa para ellos y desde ellos. Entonces, es resaltar que la educación en el centro de ella está es la persona, pensarla como persona y no como un objeto. Muchas gracias, doctora Blanca. Gracias, doctor Joan. Y efectivamente, ¿no? La persona al momento de que tiene derecho a la educación, una educación también de calidad, pues de una manera ella también contribuirá socialmente, ¿no? Para lograr un mundo mejor. Eso es también de la manera en cómo nosotros podemos contribuir a través de los alumnos. Gracias, doctor Joan, y ojalá podamos seguir aprendiendo más de su Constitución colombiana, a ver qué encontramos de similitudes con la nuestra. Muchas gracias, gracias. Doctora Verónica Cabeza, después me voy con la doctora Laura Quirós, que es la que no tenía la vista, y después con el doctor José Sarmiento. Por favor, doctora Verónica, adelante, un gusto. Muchas gracias, doctora. Buenas noches a todos. Quisiera retomar lo que nos comentó usted hace ratito sobre los valores y principios. Definitivamente tenemos una gran responsabilidad como docentes, como bien lo menciona Johan y también Adela lo mencionó, pues en todos los niveles, ¿no? Desde preescolar, primaria, todos los niveles educativos. Pero definitivamente creo que con los jóvenes, que son los que están a punto de salir a por llamarlo a la vida laboral o a la vida real, a un ámbito pues de trabajo, sí genera una cultura de la paz, ¿no? Lo hemos escuchado en algunas ocasiones, cultura de la paz, ¿qué significa? ¿No? Pues darle las herramientas a estos alumnos para que ellos sepan, pues, primero nosotros darles un ambiente sin violencia, tanto en el aula, en el ámbito educativo, como en el ámbito clínico, ¿no? Por ejemplo, en el área médica y odontológica y nutricionista, todos los que damos un servicio directo a las personas para resolver algún problema de salud, algún problema de dolor, desde estos ambientes sin violencia, sin discriminación. Si nosotros proveemos de valores y principios a nuestros alumnos, pues bueno, creo que desde nuestra trinchera lo estamos enseñando a respetar los derechos humanos de los pacientes, donde pues todos podemos ver, no solo en México, sino en varios pues países, cómo esta violencia también hacia pues el médico o el que está prestando el servicio ha aumentado, ¿no? Por eso hablamos de espacios libres de violencia. Otra cosa que considero muy importante es darle las herramientas para resolver conflictos de forma, pues, sin violencia, ¿no? Con una cultura de paz. ¿Cómo es esto? Bueno, yo les enseño desde el ejemplo cómo resolver, por ejemplo, una crisis con un paciente. Cuando sabemos que ya llegan pues de muy mal humor porque la inundación de la lluvia, porque no tienen el dinero, porque por lo que sea, hay muchas agresiones hacia el prestador de servicio público, pero en este caso enfocándome en el área de la salud. Entonces yo tengo que darle herramientas a esos chicos, decirles cómo me puedo defender, mencionaban ahorita, ¿no? Los derechos que tenemos nosotros también. Enseñarles que también pues ellos se deben dar a respetar, pero siempre desde esta cultura, ¿no? Que les menciono, desde la cultura de la paz. Pero sí, definitivamente esta parte humana, pues tenemos que darle pues mucha fuerza y creo que dependiendo en cada área que nos desenvolvamos cada uno de nosotros, pues tenemos ahora sí que mucho que ofrecerles a ellos, ¿no? En mi caso, termino con esto mi participación, pues sí, definitivamente enseñarles a nuestros alumnos cómo respetar los derechos de los pacientes, pero también los de ellos mismos para pues evitar este tipo de violencia. Muchas gracias. Gracias, doctora Verónica. Y usted tocó un punto también muy importante que pudiéramos agregar como punto clave, ¿no? También en la docencia para permear los derechos humanos, el que podamos promover, como usted bien dijo, doctora Verónica, la solución de conflictos de una manera pacífica, ¿no? Apostarle mucho a la mediación, a un buen convenio, donde sabemos que en un convenio ambas partes tienen que ceder algo de lo que ellos quieren, pero hay que ceder, ¿no? Hay que ser tolerantes y hay que muchas veces no querer siempre tener yo todo de mi lado, sino sé que tengo que ceder para que el otro también pueda ceder y llegamos a un punto en consenso. Entonces, en cuestión de, pues, ejemplo, de los que somos abogados,
pues ya ahorita los juicios están perfilando mucho a que pues la solución de los conflictos no lleguen, digamos, hasta el juzgado, ¿no? Podamos solucionar de una manera amigable, ¿sí? Y con la voluntad de las partes se haga lo que ellas quieren y no que sea la voluntad de un juez plasmar una sentencia la que diga a quién le corresponde el derecho, sino que ellas mismas se den ese lujo, ¿no? De decir, yo dicto mi propia sentencia porque llegué a un consenso con mi contraparte. Y creo que es parte del marco de respeto que debe haber pues en todas las profesiones, porque como usted bien lo dice, usted desde su trinchera como profesor, pues también tiene que llegar a consensos muchas veces con el paciente, doctora, porque llegan en un trance pues con dolor, con digamos, malestares y pues lo primero que van a encontrar es a la doctora y con ella se van a desquitar. Entonces hay que ver la manera en que podamos llegar a ese punto medio. Muchas gracias, doctora Verónica. Ahora me sigo con la doctora Laura Quirós, que están todos muy activos. Qué bonito, qué bonito. Doctora Laura Quirós, adelante. Un Sí, muchas placer. gracias. Buenas noches a todos y la verdad que me congratulo de estar en este grupo con tan brillantes y muy profundas reflexiones acerca de la situación de derechos humanos y educación. Y quisiera sumar algunos factores, por ejemplo, la corresponsabilidad que tenemos las instituciones socializantes del ser humano, familia y escuela. Es una corresponsabilidad que tiene que ser pues en las dos direcciones. Lo señala también la Ley General de Educación, que dice que los padres tenemos obligación de mandar a los niños al proceso educativo y la escuela tiene también la responsabilidad de realizarlo y de realizarlo de la mejor manera. Hay muchos ejemplos, bueno, todos los actores educativos, no solamente los profesores tenemos la responsabilidad, es responsabilidad del conjunto de actores educativos o de las personas que trabajan en la instancia. Desde donde inicia el proceso de concreción o el nivel primario de concreción del sistema educativo, del proceso educativo, hasta donde se concreta, que es el aula, ¿no? Pasando por el personal administrativo, que en ocasiones no sé por qué se caracteriza por irrespetar los derechos de los jóvenes usuarios o de los niños o de quien vaya y le solicite el servicio. Es así como lo que pasa en el hospital, ¿no? El R4 regaña al R3 y así, ¿no? Para abajo. Entonces pasa más o menos igual. Sería corresponsabilidad de las instancias, familia, comunidad, escuela, pero dentro de la escuela también de todos los actores educativos. Y por otro lado, me parece que un factor que desfavorece el enseñar los derechos, el enseñar a respetar, etcétera, es que nosotros a veces no reconocemos la autoridad que tiene cada uno de nuestros estudiantes, la autoridad que le da el poder, que lo legitima como tal, como estudiante, no como alguien superior a nosotros o que nos quiera brincar, sino alguien que también tiene una potestad para ejercer como estudiante las funciones que tiene que realizar. Y a veces no se lo reconocemos y no lo guiamos de la mejor manera para que cumplan con esa responsabilidad. Y en cuanto a la formación integral, para que se revaloricen como personas. A veces nuestros estudiantes llegan muy perjudicados por muchas causas personales, íntimas, familiares, etcétera, y nos llegan a las aulas deshechos. Y la escuela, el aula, el profesor tendría que ser pues esa figura de abrazo, de contención para su situación personal. En el caso de esto tiene mucho que ver con lo que han mencionado ya bastantes compañeros sobre los valores. Si se inculcan, se ejemplifican, pues se ejemplifican, pero con el trato diario, digno, en la comprensión que se muestre hacia la situación particular. A veces nos es difícil como estudiantes, pero también habremos de reconocer que de 40 estudiantes que tenemos en el aula, tal vez 10 requieran de una situación particular, de un trato diferenciado y los otros 30 transcurren de manera normal.
la forma respetuosa de corregir, de solicitar a los estudiantes. ¿Y cómo damos esos ejemplos de corrección? Cómo nosotros a veces somos muy violentos, podría ser la palabra, como maestros para corregir o para señalar los errores. Da buen resultado cuando el alumno llega, te pide que le expliques por qué le pusiste ese 5 que han venido mencionando por ahí, y entonces tú le dices, te lo puse por esto, mira, aquí esto, aquí tal, aquí debiste, tú eres capaz, bla, 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 y entonces lo tratamos con todo respeto y confiamos en su capacidad, confiamos en que estamos en un proceso educativo que va a potenciar sus posibilidades, sus capacidades. Creo yo que sí necesitamos de cursos, sí necesitamos de capacitación, necesitamos de estrategias pedagógicas, didácticas para llegar al aula. La mayoría de nosotros no estamos formados como docentes y vamos y damos clase a jóvenes que no tienen la vida resuelta, pero para nada. Pero creo que más que eso, sumado a toda esta capacitación y formación docente, lo que nosotros podríamos demostrar sin ninguna necesidad de cursos y eso, es que reconocemos sus derechos, que los respetamos, que somos bondadosos en la transmisión y en la generación de nuevos conocimientos para con ellos y somos comprensivos sobre todo de su situación. Me refiero mucho a niños, adolescentes en su primera etapa de adolescencia y los adolescentes que ya van saliendo, que son los de la preparatoria. Entonces, si nosotros hacemos esto, seguramente vamos a contribuir enormemente y de manera muy trascendente en la función social encomendada que tenemos. Es lo que quiero participar por este momento. Muchas gracias. Gracias, doctora Laura Quirós. Es un gusto y usted tocó un punto que no lo habíamos puesto sobre la mesa, pero sumamente importante, ¿no? El papel fundamental que juega aquí la familia, porque creo que los primeros maestros son los padres, ¿no? Y entonces, si desde ahí hay una falta de valores, hay falta de comprensión, hay violencia dentro del grupo familiar, pues, ¿qué esperamos que nuestros alumnos cuando llegan al aula, pues es lo mismo que van a reflejar, ¿no? Yo creo que ahí tenemos que ser corresponsables, tanto los docentes como la familia, pues para que podamos crear ese producto que sea pues lo que toda sociedad quiere, ¿no? Crear gente de bien y gente de cultura de paz para que pues tengamos un mundo mejor. Gracias, doctora Quirós. Me voy con el doctor Sarmiento, por favor. Luego regreso con la doctora Yasmín Campos y luego la doctora de la Vallejo tiene nuevamente su manita levantada. Entonces vamos con el doctor Sarmiento, por favor. Está también por ahí el doctor Gerardo Pérez, también por ahí. Creo que Gerardo quería participar. Y por favor, si alguien más tiene problemas con la manita, el doctor Emilio Hurtado. Emilio, ¿eh? sí. No sé si alguien más, por favor, de una vez aprovechando para poner en la lista. Si no, bueno, ahí vamos con la relación, doctora Laura. Gracias y perdón por la interrupción. No, miren, nada más para que sigamos la lista, digamos, que un grupo sumamente participativo. Empezamos con el doctor Sarmiento, luego voy con el doctor Gerardo Pérez, que me dijo usted, luego el doctor Emilio, ¿sí? Este, Y luego la doctora Yasmín Campos, y ajá, luego la doctora Vallejo. doctor Sarmiento, creo que también ya Moisés. Gracias, doctor. No Doctor tengo Sarmiento. tiempo, ¿verdad? Sí, todavía, sin problema. Adelante. Ok, Un placer. gracias. Gracias. Gracias a todos. Buenas noches. Voy a tratar de no tardarme tanto, pero sí quisiera enfatizar, ahorita que nos estaba escuchando la doctora Blanca, hacer la diferencia entre lo que es un profesor y lo que es un maestro. Quiero poner esta definición sobre que el profesor es quien enseña, quien transmite conocimientos, mientras el maestro es quien guía, quien lo lleva a la mano para llevar a cabo un fin, una meta. Otra de las cosas bien importantes que estábamos tocando, y ahorita lo tocó mi antecesor, que son bien importantes los valores.
la ética y la educación van de la mano, ¿sí? ¿Por qué razón la ética y la educación van interrelacionadas? Porque en la educación los van a enseñar a ser honestos, gente honorable. Si eso es lo que queremos transmitir desde los derechos humanos, porque también los derechos humanos pertenecen al grupo de ética. Sin estos valores de principios, podemos hablar de mil cosas, de verdad. O sea, no importa, de verdad, que una persona tenga una capacidad, un aprendizaje, tenga niveles académicos J, como decía el doctor en la sesión pasada. Yo siempre he preguntado, si no tienes tus valores, no tienes tu ética, no tienes tu honestidad, no tienes tu integridad, no tienes unos valores fundamentados, ¿de qué sirve que tengas toda tu preparación? De nada. ¿Sí? Entonces, retomando, la familia es importantísima, claro que sí, pero maestros, nosotros somos los responsables del nivel que quieran, preescolar, secundaria, preparado, nivel universitario. Si nosotros no les damos esas herramientas que es ético, ¿sí? El pasar y encontrar una basura en el salón, señor, no me cuesta nada recogerlo y echar. Empiezo con los valores. Si no tenemos nosotros esos valores bien fundamentados, ¿de qué sirve que tengamos un experto que nos esté dando clases? Un maestro que nos esté dando cómo guiar mi tesis, como dijo por ahí otro de mis asesores, están en la tablet, están jugando, están sus mensajes. Si nosotros no hablamos el respeto mutuo, hablamos mucho de la dignidad y la dignidad de la persona, que tienes que cuidarte, te tienes que proteger. Sí, pero también la dignidad es el respeto de la otra persona, al que está al frente de nosotros. Comentaba la doctora Blanca al inicio, ¿no? Por favor, prendan sus cámaras. Fíjense bien, ¿qué tan sencillo es esto? Prendan su cámara y todo la apagamos para estar haciendo otras cosas. O sea, si nosotros mismos no somos congruentes con lo que hacemos y con lo que decimos, aquí nos vamos a pasar toda la noche hablando de educación y qué podemos hacer y qué no podemos hacer. Nosotros mismos a veces no somos congruentes. ¿Es cuánto? Espero no haberme tardado mucho, doctora Adela. Les doy un gran saludo a todos. Buenas noches. Gracias, doctor Moisés. Muy cierto lo que usted dice, tenemos que ser congruentes con nuestras actitudes si queremos de veras transformar en el aula, ¿no? Debemos predicar también nosotros con el ejemplo y lo decimos, no somos perfectos, pero en la medida de lo posible, no importa el grado académico que tenga el docente, que tenga, debemos ser maestros, más que profesores, debemos ser maestros, debemos ser la guía de nuestros alumnos. Muchas gracias, doctor Moisés, un placer. Doctor Gerardo Pérez y después doctor Emilio. Muchísimas gracias, muy buenas noches y realmente me disculpo porque me trajeron la computadora ahorita, me la trajo mi hijo y aparece todavía su nombre ahí, que tenía unas actividades él, y bueno, y ahorita estamos en casa, pero bueno, quiero entrar al tema. Prácticamente me tomó toda la idea el maestro Moisés, el doctor Moisés Sarmiento. Quiero recapitular todo lo que él comentaba de alguna manera y también, por supuesto, la doctora Nora Castro, que había comentado en donde sí estoy completamente de acuerdo. Y una gran diferencia, por lo menos en la Universidad Autónoma de Querétaro, donde yo tengo la oportunidad de ser docente y el honor de ser docente ahí, pues sí, cada año tenemos que tener un curso de didáctica pedagógica, ese es un requisito, pero, pero pues no es una obligación, depende también de los que se quieran recategorizar, etcétera, etcétera, quien está o quien tenga interés, ¿no? En seguir participando de una manera más activa. No quiero decir que como docente no participes, pero pues todo depende si eres de un horario, si eres de tiempo libre o eres un tiempo completo. Entonces ya cambia tus obligaciones porque tienes que conocer el modelo educativo universitario. Pero el tema en concreto es que yo estoy completamente de acuerdo en que los derechos humanos, comentarlo en clase es fundamental,
porque forma parte de la educación integral de nuestros estudiantes y contribuye, por supuesto, directamente a la construcción de una sociedad más justa, consciente y empática, que era lo que de alguna manera venía comentando a lo largo de esta tertulia, doctora, porque al conocer los derechos humanos, los estudiantes aprenden, eso estoy consciente, de respetar la dignidad, que también lo habíamos comentado en la clase pasada, de todas las personas sin importar su origen, género, por supuesto, religión o condición. Y esta promueve, pues, por supuesto, una convivencia pacífica que ya habían comentado también, en lo que de alguna manera tratamos hoy o se pugnaría por los mecanismos alternos de solución de conflictos. Yo considero que entre más se conozca, más podamos socializar este tipo de acciones, sería fabuloso porque, pues, por lo menos a mí en nuestra licenciatura nos enseñaron que un buen abogado, si no iba a juicio, no era buen abogado. Y hoy, paradójicamente, ha cambiado los paradigmas enormemente en este punto, y yo concuerdo completamente en ello, porque por lo menos en el despacho, yo lo veo en los juzgados, de 10 asuntos, 3 o 4 son de orden laboral, otros 3 son de orden familiar, que es una problemática, por lo menos en mi estado, muy complicada. Mis compañeros queretanos no me dejarán mentir, pero el problema de familia y lo que tiene que ver con violencia familiar de género es una situación muy complicada. Será uno o dos penales y fiscal y administrativo, pero la gran mayoría de las problemáticas se ve en los juzgados, en las cuestiones laborales y en las cuestiones de orden familiar. No se diga los títulos de crédito, también lo pondría en ese tenor, pero uno o dos asuntos son penales, uno que otro fiscal o administrativo, pero en ese tenor. Y de alguna manera yo creo que también eso hace que pues, la carga de trabajo también esté desbordada. Pero bueno, ese es otro tema y eso no me quiero salir de ese tema, pero sí, concuerdo con eso y esa era mi aportación. Subrayo enormemente lo que comentaba el doctor Sarmiento y por supuesto la doctora Castro, que tomé nota incluso de las aportaciones y hay una gran diferencia entre ser docente y ser maestro y únicamente cumplir vamos, muchos lo hacen por currícula, yo conozco compañeros que nada más lo hacen por currícula, su ingreso no es propiamente de la docencia, y otros que pues, también tienes que ponerle pasión para la docencia. Considero que es mucha pasión, independientemente de todo lo que, las satisfacciones que te deja a lo largo de la vida. Gracias, buenas noches. Gracias, doctor Pérez. Muy acertado lo que usted nos comenta y que más que digamos, un trabajo, debe ser un honor el que nosotros tengamos en nuestras manos la formación de personas, porque estamos formando personas, no objetos ni robots. Estamos formando personas que deben ser personas con ética y con valores de los más altos posibles en todo el mundo. Gracias, doctor Pérez, muchas gracias. Doctor Emilio, por favor, un gusto saludarlo a la distancia, compañero mío en la segunda generación también. Primero quiero felicitar a la doctora Blanca Laura Rivero Banda por la maravillosa exposición de su parte y por incentivar la participación de todos nosotros. Y yo quiero pedirles disculpas a todos porque no quiero pecar de arrogante, pero con mucha humildad, con toda la humildad de mi corazón. Les quiero decir que tengo el privilegio de ser profesor normalista y además de ser universitario. Igual es mi satisfacción con humildad de ser profesor normalista como de ser orgullosamente también universitario. Bueno, aquí con el maestro Gerardo, pues fuimos compañeros de trabajo y pues yo amo mucho a mi querida alma mater, la Universidad Autónoma de Querétaro. Y quiero decirles que en la primera vez que se aplicó el RIPAGUAC para el concurso por oposición, fuimos 22 concursantes y yo fui uno de ellos. Y glorifico a Dios de haber tenido el privilegio de estar en primer lugar en todo el proceso. Y para no hacer largo el cuento, pues me llena mucho de satisfacción
que el primer tiempo completo por concurso de oposición de la cátedra en la Universidad Autónoma de Querétaro, humildemente fue el mío, lo cual no es decir poco. Pero quiero enfatizar varias cosas. Primero, hoy se habla, y quiero referirme a la parte filosófica de la educación. Hoy se habla de tener más educación, es decir, el fenómeno de la cantidad, lo cual no quiere decir que sea mejor educación, porque no necesariamente es mejor por todas las pérdidas de los valores, los disvalores o los antivalores. Son muchas las disposiciones constitucionales nuestras que se refieren a la educación, pero ya sabemos que el fundamento y de donde emana la filosofía de la educación en México es del artículo 3º constitucional. Y quiero destacar algo que dijo la doctora Blanca al inicio de su intervención. Hoy se tiene que hacer énfasis en la profesionalización de la educación. Tenemos muchos docentes que no tienen la formación académica profesional de docentes, que no saben cuál es el proceso de la psicología del aprendizaje, que no saben los procesos de planear, de realizar y de evaluar, que no tienen la formación académica profesional de docente. Y aquí también un problema es el problema vocacional. O sea, una cosa es que por problemas existenciales no te haya quedado otra alternativa que ser docente, y otra cosa es que tengas la vocación de ser docente, de ser profesionalmente docente. La Universidad Autónoma de Querétaro ahora exige que tienes que ser un profesional de la docencia. Y el ANUYES, por supuesto que el ANUYES también lo exige. Ahora, tenemos que destacar, además de la profesionalización de la docencia, creo que aquí tenemos algún compañero argentino. Tuve el privilegio de tener maestros argentinos en la maestría en Ciencias de la Educación. El doctor eh, Juan Carlos Janeiro de Bueno, magnífico maestro. Hay un pedagogo, psicopedagogo argentino que es Bohoslavsky, y es al punto que me quiero referir. Él habla del vínculo psicopatológico en la relación maestro-alumno, como hay el vínculo psicopatológico en la relación médico-paciente, padre-hijo, maestro-alumno. ¿Y qué va a hacer alguien que no tiene esta formación para hacer un proceso de enseñanza-aprendizaje? A veces damos por hecho, por sentado, que si tú enseñas, el alumno ya aprendió. Y eso no es cierto. Por lo menos no siempre es cierto. Entonces, tendríamos mucho que destacar que la relación maestro-alumno y el proceso de enseñanza-aprendizaje, como lo plantea Bohoslavsky, es una relación de poder, porque la institución avala lo que yo le diga. Si te digo que tienes 10, tienes 10. Y si te digo que estás reprobado, estás reprobado, pero no deja de ser una relación de poder. Entonces, hay ese vínculo psicopatológico. Por otra parte, yo pienso que es muy valioso, eh, pues, estimular la superación profesional, académica y de la docencia. Pero doy testimonio rápido. Miren ustedes, yo tuve, por ejemplo, algún maestro
que estaba yo enterado que era un magnífico litigante, pero era toda una nulidad. Yo ya era docente, era toda una nulidad como docente, ni tenía método, ni tenía proceso. Si él estaba llevando un juicio de divorcios, de eso te hablaba, sí, y muy civilista. Si estaba hablando de un juicio sucesorio, de eso te hablaba, no tenía método, no tenía programa, no sabía pedagogía, pero por el prestigio social era maestro de la Universidad Autónoma de Querétaro. Y así muchos. Entonces, aparte pues de la profesionalización, de la relación, del vínculo psicopatológico en la relación maestro-alumno, tenemos también que destacar que pues muchas veces el docente universitario, aparte de no tener esta formación, pues improvisa, improvisa clases y eso pues no puede ser una educación de calidad. Ya casi para terminar mi punto de vista, les quiero decir que en esa idea pedagógica muy rusoniana, en esa máxima de Juan Jacobo Rousseau, maestro, conoce a tus discípulos y después edúcalos. En esa perspectiva, por ejemplo, yo en la Escuela Normal Superior, que estudié biología, nosotros llevábamos, por ejemplo, una asignatura de conocimiento de los adolescentes y después psicología de la educación del adolescente, educación del adolescente. ¿Qué se va a hacer hoy cuando el fenómeno del empoderamiento de los alumnos, ni qué derechos humanos, ni qué nada? Hoy te hacen chusma, hoy te hacen chusma. Y si no haces lo que ellos dicen, entonces ya te van a acusar de que eres que hiciste provocaciones y que faltaste al respeto y de que. Entonces, pues yo en ese sentido, pues gracias a Dios que estoy jubilado y pues que viva la libertad, porque hoy pareciera ser que ser docente sería sinónimo de ser delincuente, ¿no? Porque a la hora que se te junten los alumnos y con los énfasis de los derechos humanos, precisamente aquí en Querétaro, la Comisión Estatal de Derechos Humanos, a un maestro, pues casi lo sacrificaron y pareciera ser que el maestro no tenía derechos humanos, ¿no? Y pareciera ser que el maestro era un victimario cuando en realidad era víctima de la chusma. Es un fenómeno bien complejo en la actualidad, ser docente, porque estás expuesto a que digan que violentaste alumnas, que les hiciste proposiciones indecorosas, y se te juntan y al rato, como decía Caifás, como decía Caifás, ¿no? Para el juicio de Cristo, que eso sería otro tema, ¿no? Vale más que muera uno y no muchos tras él, ¿no? Entonces, es una labor demasiado compleja porque habría que tomar en cuenta, pues, que los maestros también son seres humanos, también tienen errores, también tienen aciertos, eh, también tienen derechos humanos que no se respetan. Y ya se te viene el problema laboral y te despiden o lo que sea y quedas en un total y absoluto estado de indefensión. Es maravilloso hablar por ahí alguna compañera, compañero dijo, de este romanticismo. Qué bueno que busquemos esta sensibilidad, que busquemos el amor, el afecto. El mejor maestro, el mejor maestro es el que se preocupa por las circunstancias concretas de sus alumnos. Por eso debiera enfatizarse
que la educación sea más personalizada, que sepas en qué circunstancias vive tu alumno, cuál es su contexto familiar, su entorno físico, su vida social, sus condiciones. Pero al rato, como decía la compañera, tiene 60 alumnos, pues ya como decía uno de mis maestros en la escuela normal, ya no voy a cuidarlos, sino a cuidarme, ¿no? En la realidad es muy compleja la labor docente, ¿sí? Miren, yo casi para terminar les doy testimonio. Para titularme como profesor de educación, yo hice una tesis que titulé Los factores de la personalidad, los factores integrantes de la personalidad del niño. Y lo digo con mucha humildad, me valió el mérito de ser titulado con mención honorífica. Porque tienes que tomar en cuenta, bueno, los griegos, en la historia general de la pedagogía, son los primeros que hablan de la pedagogía de la personalidad. Y pues ya sabemos que qué es la personalidad jurídica. No sería ahorita aquí la cuestión, pero en su acepción psicológica, el conjunto de características individuales, en la cuestión histórica, el teatro, la persona, el personaje, la máscara, en fin, las tres acepciones de la personalidad. Y realmente respetar la personalidad del niño, del adolescente, del joven. Y en eso estamos muy de acuerdo, pero también se tiene que respetar la personalidad del docente. Aquí pareciera ser que el docente pues no es persona, o como que no tiene derechos, o como que es solo una víctima. Yo agradezco la oportunidad de participar. Habría muchas cosas que decir, demasiadas, sí, pero sería bueno estudiar la psicología del aprendizaje, estudiar la sociología de la educación, la pedagogía, la personalidad, la psicología, las teorías de la motivación y etcétera. Cuántas cosas. Yo soy un privilegiado, entonces. Les agradezco mucho y a todos, con todo mi corazón, mi mejor aprecio, mi mejor afecto para todos. Muchas gracias. Gracias, doctor Emilio. Muy acertado todo lo que usted nos comenta. La profesionalización es muy importante para todos los que imparten o se dedican a la docencia. Miren, ya nada más por el tiempo que tenemos, tengo 3 personas porque ya estaban consideradas para el uso de la palabra. Doctora Yasmín, después la doctora Adela Vallejo y cerramos con la doctora Patricia Pérez, si es que no hay algo más que alguien más que pudiera aportar. Entonces, doctora Yasmín, por favor, adelante. Hola, buenas noches. Muchas felicidades, doctora Blanca, y muchas gracias. Todo lo que han compartido realmente es muy interesante respecto del tema de la diferencia entre un maestro. Sí, efectivamente, los alumnos me ha tocado que me han comentado que ellos exigen más que un profesor. Ellos muchas veces ya con la tecnología ya traen el conocimiento incluso antes de llegar a la clase. Y también ellos muchas veces son nuestros maestros. Ellos tienen muchas vivencias que nosotros puede ser que no tengamos y es muy importante la interacción que tenemos con ellos. Ellos son las nuevas generaciones con su nuevo chip, personas que vienen a mostrar mucho y a compartir como un gran legado que podemos nosotros dejar. Es todo, gracias. Gracias, doctora Yasmín. Le agradezco su participación y una disculpa que no la había considerado en la participación. Muchas gracias, doctora. Un placer conocerla. Doctora Adela Vallejo, adelante, por favor. Gracias. Voy a ser muy breve porque es mi segunda participación.
La educación, este es un marco normativo tan robusto como fue mi primera intervención. ¿Qué pasa? Entonces, ¿por qué no funciona? ¿Por qué no se está consolidando? Todos los escenarios ustedes ya los expusieron en este foro. Sin embargo, ¿qué falta? ¿Cuál es la dinámica? ¿Dónde nos estamos atorando? La educación es responsabilidad del estudiante, de la familia, del docente y de las autoridades, no solo del docente, aunque así realmente es la dinámica que se está llevando. El estudiante debe ir por el aprendizaje, no por la calificación. Quieren exentar sin la excelencia. No han razonado o analizado qué es el aprendizaje significativo por el que van al aula. El profesor sí debe estar profesionalizado, no importa la pasión que tenga, que esa, claro que juega un papel determinante, pero necesita, como dijo el doctor Emilio Hurtado, tener los saberes y los instrumentos académicos para, desde planear una clase hasta llevarla a cabo, abrirla, cerrarla, el trabajo, las rúbricas, necesita toda esa gama de conocimientos. Los padres de familia que formen, que no les enseñen a tú niega todo hasta que te lo prueben. Y si no te lo prueben, no te lo pueden probar, entonces eso no existe. No, tenemos que formar también, asumir esta formación de valores, de ética y prepararlos para el conocimiento, la práctica de la cívica y poder salir al mundo. Y necesitamos también gobiernos que funcionen, que hagan lo que les toca para dignificar al docente, al estudiante, a las familias, a la comunidad en general. Es un trabajo de todos y con esto cierro. Es cuanto. Gracias, doctora de la Vallejo. Muy cierto lo que nos aporta. Realmente es un trabajo maratónico, pero que todos los que estamos aquí nos comprometemos a llevarlo a cabo desde nuestras trincheras en la medida de nuestras posibilidades. Y finalmente, doctora Patricia Pérez, para cerrar con broche de oro ya esta tertulia. Adelante, doctora Patricia, un placer conocerla. Buenas noches a todas y a todos. Bueno, pues mi participación va a estar centrada en el reto de eh, difundir la cultura de paz y de los derechos humanos. Como profesores universitarios o maestros, tenemos la obligación de concluir nuestros programas de estudio en 14 o 16 semanas, en las cuales tenemos que dar teoría, discusión, prácticas de campo, laboratorios, etcétera. Entonces, los estudiantes actualmente están muy atentos a que el plan de estudio se cumpla en las semanas que ya están programadas. Parte de la planificación académica que viene desde la estructura y que a nosotros pues se nos hace muy difícil esta situación. Y me parece que la responsabilidad de enseñar derechos humanos y la cultura de la paz es una responsabilidad compartida entre el Estado y los docentes, porque en tan poco tiempo y con esa planificación, más nuestra planificación de clases, es imposible esta situación. Eso es en cuanto a planificación. En cuanto a conocimiento, pues también tenemos que en las universidades, pues tenemos nosotros derechos, al igual que los estudiantes. Pero estos derechos no han sido positivizados ni para los maestros ni para los estudiantes. Entonces, ahí hay otro problema, otra línea de investigación en derechos humanos. Y en cuanto a a la cuestión ya formal de enseñar derechos humanos, pues está el reto de que si no somos abogados,
cómo enseñamos esos derechos humanos. Y además, no hay institucionalización de los derechos humanos. Tenemos aunque la Declaración de los Derechos Humanos es una declaración que ya tiene siglos, pues la inclusión de los derechos humanos se dio en la década de los 60 del siglo pasado, con el reclamo de los manifestantes de las personas de color en Estados Unidos. Y que entonces, pues, las universidades al ver estos reclamos, estas expresiones, trataron de buscar a las personas defensoras o a las ombudspersons para ir enseñando derechos humanos y a mediar los conflictos en las universidades. En México, pues no tenemos una institucionalización de los derechos humanos en la educación, ni en las universidades. Tenemos 5.430 universidades públicas y privadas. Y de esas 5.000 y pico de universidades, solamente 20 universidades tienen ombudspersons o defensorías de los derechos humanos, pero se llaman defensorías de los derechos universitarios. Y pues no está institucionalizado esta formación. Esta formación recae directamente en las defensorías de los derechos universitarios en el caso de las universidades. Ahora, en los niveles básicos o medios de la educación, pues tampoco no se ha incluido ni un tutor, ni un mentor, ni una ombudsperson que exista en las escuelas y que prevenga, proteja, acompañe a las personas a las infancias, a los adolescentes, que los acompañen en sus conflictos de derechos humanos o de derechos académicos. Entonces me parece que esto es todo un reto y toda una línea de investigación que debiera incluso ser una línea argumentativa de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Porque ser voluntariosos, ser empáticos, ser románticos con esta idea de enseñarles a nuestros alumnos es una cuestión muy positiva, pero tenemos que exigir y que eh, eh, pues manifestarle al Estado de esta necesidad, que se deben de institucionalizar los derechos humanos en los diferentes niveles educativos. Y con esto cierro mi participación. Muchas gracias por escucharme. Gracias, doctora Patricia Pérez. Muy interesante su participación y efectivamente, ¿no? Yo creo que en todos los niveles debe de estar institucionalizados ya los derechos humanos, como lo hay en las grandes universidades, ¿no? La Defensoría de los Derechos Universitarios, que muchas veces ni siquiera se sabe en la comunidad que hay esa área específica para la defensa de los derechos humanos. Bueno, pues ya dado el avance de la hora, creo que ya nos pasamos en el tiempo, pero pues no me resta más que felicitar a todo el grupo. De verdad que fue una participación constante. Pensé que iba a tener que utilizar estrategias pedagógicas para hacerlos hablar, pero no, de verdad que fue muy dinámica su participación. Les reconozco su paciencia, su entrega. Bueno, pues el tiempo se va volando. Cuando menos piensen, ustedes ya terminaron sus estudios de postdoctorado, viene el cierre. Es un año de mucho trabajo, también de mucha reflexión, pero esto nos hace crecer más. Y creo que este tiempo que estuvimos juntos dimos muestra
de lo que es un debate reflexivo y con pleno respeto a las opiniones de cada uno de ustedes, como debe de ser de gente de este nivel, ¿no? Como dijo uno de los participantes, no importa los grados si nos comportamos de otra manera, debemos de ser coherentes y creo que en este momento todos los que estamos aquí fuimos muy coherentes porque fuimos muy reflexivos y muy respetuosos de las opiniones de cada uno. Yo los felicito y ojalá podamos compartir nuevamente un espacio, a lo mejor yo también desde otra, igual que ustedes siendo participantes, aportando, pero pues mi reconocimiento y mi felicitación para cada uno de ustedes. Un placer, buenas noches. Señor presidente, a sus órdenes. Muchísimas gracias, doctora Blanca. Efectivamente, traía la consigna la doctora de como en la escuelita. A ver, tú no participaste y en llamarlos y demás, pero exactamente, ponle su crucecita y palomita. Sin embargo, creo que el tema daba para mucho, se nos vino el tiempo rapidísimo. Creo que faltaron algunos temas por seguir avanzando y seguir profundizando. Creo que esto lo podemos ir manejando a través de líneas de investigación. Se habló de la educación, de los docentes, dedicamos mucho tiempo a esto, parte muy importante, pero no tirar como una idea al aire de que existe el derecho humano a la educación en derechos humanos, ¿no? Esa parte. Y luego la parte del docente, por supuesto. Y créanme, estamos trabajando y de hecho quiero felicitar a Samantha y a Verónica, quienes están capacitándose en una certificación docente con estrategias de derechos humanos para impartir clases en las cuales existen dinámicas específicas para todos los que estamos en el mundo académico para poder proteger y cuidar y conservar los derechos humanos. Estrategias prácticas muy sencillas para que ustedes puedan implementarlas en sus aulas respetando los derechos humanos. Este programa lo estamos dando los martes como una acción paralela porque necesitamos formar en derechos humanos. Pues no me resta más que agradecerle a la doctora Blanca, como siempre, su apoyo incondicional, una gran aliada, una gran académica, con quien ya hemos fortalecido lazos de amistad, con ella y con su esposo, quien también un gran académico y también egresado de la segunda generación, coincidiendo en el Congreso en Alcalá de Henares, con sus ponencias en el cierre académico de la segunda generación. Y bueno, pues agradecerles a todos y a todas, muchísimas gracias por habernos acompañado. Se nos vino, repito, el tiempo encima, pero creo que fue muy amena la velada. Muchísimas gracias, doctora, que no sea la última vez que contemos con tu participación y a todos y a todas, muchas gracias por acompañarnos. Un placer, doctor. Muchas gracias por la Buenas discusión. noches. Gracias. Buenas noches a todos. Buenas noches. Buenas noches, gracias. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches.